Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues estoy terminando, bueno, hace un ratito que terminé mi clase de las 8:30. Quisiera como compartir con ustedes el tema de lo que significa la alineación. Les comentaba que a mis alumnas que una de las razones por las cuales yo en algún punto me clavé mucho en trabajar con mi cadera fue cuando tomé conciencia como bailarina de danza africana que las bailarinas, o bueno, sí, las bailarinas africanas nunca se habían desconectado de su cadera. Entonces, ¿qué sucede? Que la danza de Guinea toda se organiza a partir de la movilidad de la cadera. Pues resulta que culturas africanas, de los pueblos ancestrales, bueno, también no solamente africanas, también los pueblos nativos, la ocupación del cuerpo implica una movilidad que están en el piso, están todo el tiempo ocupando su cuerpo, ¿no? De una manera en donde el cuerpo se mantiene con una fuerza por el uso que le dan, no porque hagan ejercicio específicamente, sino porque tienen un uso muy claro. En las culturas africanas están mucho tiempo en cuclillas, porque cocinan en el piso, literalmente cagan en el piso, o sea, tienen unos baños en donde, como en India también, ¿no? Pones una pata, pones otra pata, te pones en cuclillas y ahí haces tus necesidades, ¿no? Todo es en el piso. Todo comen en el piso, o sea, tienen una relación con el piso que nosotros ya no tenemos. Nosotros estamos en sillas y muchas de estas culturas están en el piso. Entonces, ese estar en el piso significa pues miles de sentadillas al día, implica una flexibilidad en la que necesitas pues mover tu cuerpo de arriba a abajo, y ese es como justamente uno de los principales atrofiamientos de la movilidad de la era moderna, ¿no? El facilitarnos los procesos, ¿no? En vez de sentarte en el piso, entonces te sientas en una silla o te sientas en tu cama, ¿no? Ahora que me cambié de casa, no hubo modo de meter mi cama a mi cuarto, o sea, tenía que desarmar la cama para entrar, para meterla, ¿no? Entonces, para ahorrarme problemas, dije, se queda ahí la cama y puse mi colchón en el piso. Y fue muy interesante porque ese cambio de simplemente sentarme, acostarme en la cama, a todos los días tener que hacer una flexión hacia el piso para acostarme, me implicó una movilidad diferente. O sea, simplemente esa acción cotidiana de que yo ahora mi colchón está en el piso, he sentido como incluso hasta generó mayor flexibilidad en mis rodillas, en mi cadera, ¿no? Porque digamos que la primera semana, las primeras 2 semanas, fue un cambio en mi movilidad, fue un cambio, ¿no? En mi ocupación del espacio. Y sí me quedé reflexionando, ¿no? Como por ejemplo los japoneses, ¿no? Que duermen en el piso, ¿no? Pues todos los días envuelven su cama, la quitan, ¿no? Y su relación con el piso es muy diferente a cuando tienes una cama, ¿no? En donde nada más clic, te tienes que sentar. O ver otro ejemplo. Pues muchas africanas no tienen lavadora, ¿no? Entonces ponen una cubeta y en esa cubeta ponen un fregadero que está así, y entonces se lo ponen en las piernas y entonces están tallando hacia abajo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo observaba a una chava así, porque siempre que llegaba a una de mis clases en Guinea, esa chavilla estaba lavando la ropa y me acuerdo así cómo me sorprendía, así la resbaladilla de espalda que tenía desde su coxis sacro, así era una espalda completamente estirada, ¿no? Y todo lo que significa el sostener la fuerza de las piernas para tener la fuerza en las manos. Entonces una chava que lava todos los días ropa, así, ¿no? Con las manos hacia abajo, ¿no? Con lo que les digo, ¿no? Esta relación con la tierra, esta relación con el abajo, esta relación con muchas que ponen su fogatita y aquí traen su charolita y aquí ponen la tarja de agua y aquí la tabla, y entonces así nos cocinaba Maquia literal, ¿no? Estaba así y entonces movía aquí y luego se movía acá y luego se movía acá y luego se movía acá y luego se movía acá, y así se mantenía Maquia todo el tiempo moviéndose, preparando nuestra alimentación. O sea, eso dentro de una movilidad, pues genera obviamente un tipo de elasticidad, de flexibilidad en lo que es el sacro, ¿no? Flexibilidad en lo que es una persona que puede estarse moviendo 1 hora, media hora, luego tiene que subir, luego tiene que bajar. Pues nada que ver que tú llegas acá a tu estufa y le haces clic y a parada y entonces ya cocinas y entonces ya haces lo que tienes que hacer. O sea, la modernidad nos ha llevado a movilidades muy limitadas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Cuando estas mujeres, ¿no? De todo el mundo que, insisto, viven todavía en condiciones no modernas, ¿no? Tampoco voy a ser incivilizadas, tampoco voy a decir, pues no, porque es como
toda esta discusión de la civilización y la barbarie, ¿no? Porque al final todas estas personas siguen teniendo una ocupación de su cuerpo en donde su movilidad ha hecho que su cuerpo no se fragmente porque no está débil. Ajá. El tema con las sociedades urbanas, ¿sí? Es que, como les digo, nuestra movilidad es muy limitada. Entonces lo que sucede es que no movemos la cadera, o sea, la cadera se empieza a restringir, como les digo, a movilidades muy chicas, y a eso si le agregas en México, ¿no? En todos estos países, ¿no? Que fueron conquistados por España, ¿no? Sobre todo llámese México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, ¿no? Donde hubo una poca presencia de la cultura negra y donde hubo una inserción de la religión desde una visión donde se paganizó el cuerpo, donde a nuestros pueblos indígenas los cubrieron los taparon, ¿no? Les cubrieron el cuerpo, ¿no? Lo natural se volvió antinatural. Entonces, menos se mueven, ¿no? O sea, todavía digamos que en los países, Cuba, Brasil, Colombia, ¿no? Panamá incluso, donde hubo presencia negra, pues todavía se siguió ahí con la cumbia, ¿no? Con el mapalé, con todas estas influencias del sincretismo, ¿no? Entre la cultura africana y la cultura española. Pero digamos que en las áreas más donde no hubo tanta presencia negra y si hubo indígena español, pues estos vinieron y nos impusieron así una moralidad en el cuerpo, una manera de entender nuestro cuerpo, sumado ya después, ¿no? Como digamos que es la carga histórica antinatural con el movimiento, antisexual, antisensual, anti todo, donde el cuerpo se volvió un pecado, entonces menos movimos la cadera, después se nos inserta la religión como una forma de control y finalmente, bueno, ya en estos tiempos, que ya no estamos ahí, pero tenemos todavía las reminiscencias de nuestras memorias históricas, de nuestros ancestros, bueno, pues no solamente está ahí, sino también está en las reminiscencias históricas de cómo nos movemos, porque no venimos, las mexicanas, de una sociedad en donde se mueva la cadera, ¿sí? Muchas de nuestras madres y de nuestras familias y nosotras no movemos la cadera. No se diga a los hombres, menos, ¿no? O sea, basta que te vayas a Cuba, que te vayas a Brasil, que te vayas a Guinea, África, para que digas, ok, eso es caminar con la cadera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y quiero abordar el punto de la movilidad desde una visión cultural que no solamente tiene que ver contigo, sino con algo que heredamos, porque tú te mueves seguramente muy parecido a tu mamá. O sea, yo he visto a muchas hijas pararse igual que su mamá, ¿no? Se paran, pues es que vamos mimetizando la forma de movimiento y entonces una de las cosas que hemos mimetizado es no mover la cadera. Incluso para muchas de nosotras no es un tema moral, ni siquiera es consciente, no nos damos cuenta que no movemos la cadera hasta que llegas a una clase de danza africana, una clase de danza afrocubana, una clase de danza afrocolombiana o afrobrasileña y dices, ¿qué es esto? ¿No? Así de tómela, ¿no? Entonces yo me di cuenta que 11 años de mi vida bailé danza africana sin mover la cadera, o sea, sí la movía, pero la cadera no era quien gestionaba toda la movilidad. Y cuando empecé a traer a las maestras africanas que empezaron a llegar, Mumina tu cámara, María tu cámara y demás, y entonces fue muy diferente, porque antes de esos 11 años, quienes habían venido eran los maestros hombres, ¿no? Los maestros africanos, Bebana Bangoura, Yusuf Kumbasa, Karim Keita, ¿no? Y así. Pero todos ellos bailaban como hombres, ¿no? Y muchas de nosotras, como pioneras del afro, bailábamos danza africana como hombres, porque fueron los primeros maestros que llegaron aquí. Cuando empezaron a llegar ya las grandes maestras, ¿no? Digo, yo allá en África viví muchas cosas, porque estuve en el 2004, que fue cuando me casé, y con este Karim, que eventualmente lo traje en el 2006. Pero no alcanzé a ver muchas cosas que después, a raíz de que justamente me rompí la rodilla y seguí trayendo a las maestras africanas, pues yo como gestionaba las clases, pero no podía bailar porque tenía mala rodilla, pues entonces me la pasaba. Primero lloraba, como 15 minutitos así del dolor de no poder estar bailando, pero ya después me concentraba en observar, ¿no? En observar qué estaba haciendo la maestra, qué estaba haciendo la bailarina, por qué a la maestra sí le salía, por qué a las bailarinas no, por qué a ella sí se mueve de esa manera y se ve tan libre, tan arraigada, y esta se ve como torpe, dura y así como, ¿no? Como me decía Norma Ortiz, cabra despatarrada, ¿qué está pasando, no? O sea, más allá de un juicio, habían cosas que no estaban funcionando y entonces ahí fue donde dije, claro, pues es que toda la movilidad de las africanas está en la cadera, pero lo que pasa es que tienen la cadera fuerte, tienen las piernas fuertes, tienen elasticidad en la zona del sacro, tienen elasticidad en la zona de las lumbares. Incluso, ¿no? Mumina tu cámara, una maestra de 54 años en su momento,
que hacía así unos movimientos así, era una fuerza en los dorsales, y Muminatu era gordita, papadona, con su pancita y todo, pero aunque estaba gordita, papadona, 54 años, tenía muchísima fuerza, o sea, su cuerpo, sus músculos estaban súper fuertes, por eso puede bailar así la señora, porque está muy fuerte, no está débil, ¿no? Su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando muchas de nosotras, como bailarinas, empezamos a bailar danza africana? Y un alto, muy alto porcentaje está lastimada de las rodillas, ¿no? Es como el telón de Aquiles de las bailarinas de danza africana, son las rodillas. Y obviamente, antes de romperme la rodilla, ya me había dolido, yo ya había estado en fisioterapias porque me dolía la rodilla. Y curiosamente, ahora que ya no bailo a ese nivel y que desarrollé toda esta técnica que estoy poniendo al servicio, justamente pues porque me rompí la rodilla, yo no tengo oportunidad de volverme a lesionar. Si yo me lesiono la rodilla, como me dijo el cirujano, siguiente cirugía ya no bailas nada, ¿no? Entonces, para mí, lesionarme mi rodilla no es opción. Entonces, la forma que yo encontré para poder mantener mi rodilla protegida y poder seguir bailando fue desarrollar una técnica en donde mi rodilla esté a salvo, ¿no? Porque en mi caso, ya no puede haber otro error. Si yo me trueno la rodilla, otra cirugía, ya no voy a poder bailar. Eso no puede suceder, ¿no? Entonces, ahí es donde yo ya me clavé muchísimo en lo que es la activación de la movilidad de la cadera, y lo que sí les quiero compartir hoy es el tema de lo que significa la alineación, porque yo hablo de la alineación, es que se tiene que alinear el cuerpo, y alinear el cuerpo, y alinear el cuerpo, y eso suena pues a un sketch de publicidad que pues tiene lógica, pero que no necesariamente sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces, en la profundidad de poder volver a tomar conciencia, una, de la falta de fuerza, dos, de la rigidez, de eso hablo mucho, ¿no? Porque es como una de las constantes. Bueno, estaba hablando acerca de lo que es la integración de la movilidad y la fragmentación de la movilidad, ¿sí? Cuando yo voy a integrar la movilidad, y por eso estoy aquí con ustedes en el piso, aquí, lo que sucede cuando nos empezamos a lesionar las rodillas es que, sobre todo rodilla, digamos que hoy me voy a centrar mucho en el dolor de la rodilla, ¿no? Es que no hay fuerza, ¿no? Entonces no tienes fuerza en músculos ni esqueléticos, ni extensores, ni flexores, ¿no? Eso lo que sucede es que genera una debilidad. Esa debilidad lo que genera es una fragmentación en las cadenas musculares. Nosotros pues tenemos así, ¿no? Nuestros músculos no están integrados, vienen así, ¿no? O sea, no son, los músculos están unidos, están integrados. Entonces, la palabra mágica, la cadena muscular, ¿no? La cadena muscular, ¿qué es esto, no? O sea, tenemos algo que se llama fascias musculares, sí, que es como la telita esta del pollo, cuando estás lavando el pollo hay una telita ahí, ¿no? Esa telita es una fascia que recubre toda la pierna. Nuestros grupos musculares trabajan por grupos musculares rodeados por las fascias, ¿sí? Lo que sucede con la debilidad es que los músculos se aflojan y en vez de que las cadenas musculares trabajen unidas, ¿sí? Lo que empieza es que este se cansa y entonces este músculo empieza a hacer la chamba de porque este ya está en la playa, ¿sí? Y entonces el otro de repente, se agota, ¿no? Este músculo se agota porque está haciendo su chamba, más la chamba de este músculo que está en la playa. Entonces, de repente, este músculo, ¿sí? Es el que te empieza a doler. Y entonces, de repente se agota y te lastimas. Y entonces otro músculo empieza a hacer la chamba de este y de este. Y entonces ahí es donde empieza la fragmentación, ¿sí? Donde tus cadenas musculares no están funcionando en equipo y por lo tanto no te están dando un sostenimiento. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la alineación? Que es en lo que yo me quiero centrar hoy, que está unido al movimiento de la cadera. El tema de la alineación tiene que ver con el hecho de que cuando esto sucede a nivel muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué crees que sucede? También nuestras articulaciones se fragmentan. Y cuando entonces nosotros en México, que no movemos la cadera, ¿no? Y en muchas sociedades, por lo que ya les expliqué, ¿sí? Lo que sucede es que movemos las piernas desde las piernas. O sea, movemos la pierna, la rodilla, desde la pierna sin la conexión de la cadera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú empiezas a mover tu pierna así, sin la cadera, lo que empieza a suceder es que empiezan a suceder contradicciones en la ingle y empiezan a suceder contradicciones en la dirección de tu cadera y la dirección de tu rodilla, ¿sí? Entonces, luego ya así como que para darle la torre a todo, como maestra, lo que he observado cuando la gente está bailando, como no tiene nada de conexión, entonces es a lo que voy, no está alineado. ¿Qué sucede? Tenemos a muchas chavas sin conciencia de la alineación,
de lo que es esta conexión, para empezar de mover la cadera y con un pie viendo para allá, o sea, un pie viendo para acá, la rodilla viendo para acá y la cadera viendo para acá. Entonces, sucede mucho más de lo que creen, y no solamente le sucede a las bailarinas de danza africana, le está sucediendo a muchas personas que no tienen nada de fuerza, porque no está conectada su cadera con su rodilla y su tobillo, no están conectados. Entonces, la pata se mueve para acá, la cadera se mueve para acá, y dime tú, ¿a quién va a seguir la rodilla? La rodilla no tiene a quién seguir, o sea, o es aquí o es acá, no puede, la rodilla se queda en medio de una contradicción en la dirección de las movilidades. Mientras la cadera está viendo para afuera, a veces el pie está viendo para adentro. O lo que casi siempre sucede es que a muchas se les queda el pie hacia afuera, giran su peso y se gira la rodilla, pero su pie sigue abierto y su cadera ya está viendo para este lado, ¿sí? Bueno, pues esa es una historia de terror para mí, ¿sí? Cuando no hay esta conciencia de la movilidad de la cadera y de la alineación, porque tu pie tiene que seguir sí o sí, tu pie tiene que seguir a la cadera. O sea, tiene que seguir a la cadera. Entonces yo lo que les enseño en mis talleres es cómo volvemos a reactivar la conciencia de la movilidad de la cadera para que sea la cadera la que mueva tu pierna. Lo cual implica desaprender esta forma de movilidad en donde movemos nuestras piernas desde aquí, no desde acá. Cuando tú empiezas a activar la movilidad de tu cadera y empiezas a integrar estos 3 puntos, lo que va a suceder por esa alineación es que tu rodilla se va a empezar a desestresar. Porque es lo que les digo, cuando estás constantemente con una rodilla estresada, con dolor, es porque muy probablemente tu pie mire para acá y tu cadera mire para acá. Y lo que estamos haciendo es hacer como torsiones en ligamentos y tendones porque no están alineados. Entonces, cuando te digo que la rodilla no sabe a quién sigo, a la cadera o o al pie, ¿sí? Se queda la rodilla en un en medio, ¿sí? Lo que está jalándose, ¿qué crees que es? Son tus tendones y tus ligamentos. ¿Sí? Están hiperelongados porque tienen que resolver una contradicción de 2 direcciones que no están alineadas. Entonces, cuando yo hablo de alineación, ¿sí? Es empezar a reconstruir esta conciencia de la activación de tus cadenas musculares junto con tus fascias musculares para que tú conscientemente empieces a conectar la movilidad, ¿sí? De tu cadera. Y entonces, miren, aunque yo muevo mi cadera chiquito, ¿ya vieron? Mi pie responde. No estoy haciéndole así. O sea, mi pie no lo estoy moviendo. Ya lo conecté, pero durante mucho tiempo yo movía mi cadera y no pasaba nada en mi pie. O sea, tú mueves a las personas cuando están fragmentadas, las mueves y no sucede nada en su pie. Eso quiere decir que está fragmentado, que está desconectado, que no está alineado. Entonces, por eso es muy importante el hecho de que empieces a entender que si te están doliendo las rodillas, a lo mejor sí es por falta de fuerza por todo lo que les estoy diciendo. O sea, he hablado muchos videos al respecto, ¿no? El atrofiamiento muscular, el adelgazamiento de los músculos, la rigidez, ¿no? Eso es como el rollo, ¿no? Y sumado a esta debilidad que como consecuencia trae esta fragmentación en las cadenas musculares. Entonces, lo que empieza a ser mágico y maravilloso es que cuando tú empiezas a mover tu esqueleto desde la conciencia de la alineación, pero entonces ya entiendes que alinear qué, pues es que este y este tienen que ir en una dirección. Y eso, para muchas de nosotras, implica primero hacernos cargo de empezar a activar los músculos esqueléticos que están en la playa, o sea, que no están funcionando, tus músculos esqueléticos están así, dormidos, están dormidos absolutamente, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es volver a activar esos músculos esqueléticos para que entonces tu cuerpo vuelva a encender esta conciencia de las cadenas musculares. Espérame, Horus. Loros. Bien. Entonces, bueno, pues por eso me parece que es una información importante para que no es como, sí, alinear. Pues sí, alinear en función a qué. Y eso que hoy nada más hablé de la alineación cadera, rodilla, pie. Obviamente deben de pasar muchos procesos que iré explicando poco a poco para que puedas entender el porqué de un dolor, ¿no? Y por qué no nada más es fortalece. Porque si tú fortaleces, te vas con esta chuequez, con esta desconexión de las cadenas musculares, te vas a un gimnasio a hacer pesas, es que entonces imagínate cómo va a fortalecer ese cuerpo chueco y con contradicciones. Es que puede ser una historia peor, o sea, porque si bien está mal no tener fuerza, es peor fortalecer chueco, es peor fortalecer tus músculos desconectados. Entonces, por eso la palabra conexión corporal, ¿no? Es una palabra que suena muy bonito, también eslogan, conecta, ¿no? Pero no es una palabra de eslogan.
Es una realidad, venimos con cuerpos como títeres, estamos así completamente fragmentadas. Entonces, desde esa fragmentación, todo accidente, no, chiquito, todo accidente, ¿sí? Puede devenir en una lesión grave, ¿sí? Porque no hay fuerza, porque no hay alineación y porque, imagínate una rodilla, insisto, una rodilla que no sabe a quién seguir, ¿sí? Es una rodilla que está cansada. Es una rodilla que está agotada, porque está todo el tiempo así, en tensión, y todo el tiempo la rodilla pobre está tratando de generar una estabilidad, cuando no es la chamba de la rodilla generar una estabilidad en términos de cargar tu peso, ¿sí? Es la chamba de los músculos darle el soporte a la rodilla para que tu rodillita haga lo que tiene que hacer, que es la movilidad, ¿sí? Entonces, por eso hay mucho dolor de rodilla y por eso muchas personas se centran solamente en fortalecer la rodilla y no funciona. Y no va a funcionar porque si tus cadenas musculares están fragmentadas y si no hay, sobre todo, si no hay una alineación y fortaleces chueco, te va a doler peor. Y entonces dices, no puede ser, pues yo estoy haciendo ejercicio, pues yo estoy fortaleciendo y me sigue doliendo. Sí, porque no se trata de fortalecer por fortalecer. Se trata de fortalecer con una alineación respetando esta conexión, muy importante, porque aparte, ya para cerrar, ¿sí? Esto que yo encontré como, así como, oh, claro, así se baila la danza africana. Las africanas gestionan la movilidad desde la cadera y todo. Y entonces ya me clavé a reentender todas las pasos y las secuencias, conectando con mi cadera y justamente haciendo como esta alineación. Y entonces fue como que, dije, ok, así voy a poder bailar toda la vida, porque así no estoy poniendo en riesgo de que en un movimiento haga esto y de repente trácatelas. ¿Por qué? ¿Por qué se rompen los ligamentos? ¿Por qué se desgarran los ligamentos? ¿Por qué se desgarra una liga? Pues porque se llevó una hiperelongación que la llevó o a un desgarre o a un quiebre, porque hizo crack, ¿sí me entienden? Por eso mucha gente está súper lastimada de las rodillas, porque sus ligamentos están agotadísimos. ¿Y por qué se puede quitar rápidamente el dolor? Bueno, rápidamente dentro de la proporción del tiempo, no es de un día para otro, pero sí puede ser de una semana a otra. Porque si tú dejas de hacer eso que le está doliendo a tu cuerpo, lo dejas de hacer, ¿no? Y entonces empiezas a alinear tu cadera con tu rodilla y tu pie, entonces tu rodilla empieza a decir gracias, porque ya se está trabajando en equipo, ya la cadera y el tobillo van en el mismo lugar, y si tu pie sabe seguir, o sea, si tú tienes conectada tu planta del pie con tu cadera, y tu pie ya es así como que sabe seguir perfectamente tu pie a tu cadera, entonces tu rodilla ya no va a tener ese estrés, ese permanente duelo de estar ahí, ¿sí? Y eso te quita dolor, ¿sí? Entonces de repente ya te empieza a dejar de doler la rodilla, entonces, órale, es magia. No es magia, es alineación. Por eso yo ya no estoy dando clases así de, órale, muévete, no, porque me está pareciendo súper mágica la reconexión. Me está pareciendo súper mágico el poderme aproximar a mi cuerpo desde esa conciencia de la movilidad y de la observación, que encima me trae aparejado el regalo de bajarle al estrés, de la ansiedad, de todo lo que energética y emocionalmente estamos cargando. Cuando tú te clavas, así te das un clavado adentro de tu cuerpo y de tu movimiento, de repente pasa una hora que ni te diste cuenta y de repente es como encima de todo estuviste en tu tierra, presente, reconectando. Y obviamente cuando empiezas a observar tu fragmentación del cuerpo, créeme que te vas a dar cuenta de tu fragmentación en la vida. O sea, hay una correlación muy, muy importante, más de lo que tú crees, de cómo tú vives tu cuerpo, vives tu vida. Y si tú empiezas a integrar tu cuerpo, créeme que vas a empezar a integrar muchas cosas de tu vida. Así que todos los días a las 8:30 estamos trabajando, invitadísimas y también invitadísimos. No nada más es una invitación para mujeres, también los hombres están invitados, porque pues es lo mismo. O sea, lo que pasa es que yo invito más a mujeres porque pues, son las que le entran más a su movimiento, son las que le tienen menos miedo al cuerpo. Y eso que hay mucha resistencia. Pero yo les invito a esta reconexión intuitiva corporal, que se vuelve una práctica de acercamiento contigo misma y de reconocimiento, decir, oye, no manches, estoy bien fragmentada. Y entonces el dolor tiene una explicación. Dejas de tomar medicamentos, dejas de necesitar al quiropráctico, o al cráneo sacral, o al Feldenkrais, o al fisioterapeuta, o al quiropráctico. O sea, tenemos en verdad la posibilidad de volver a sanar nuestras movilidades y resarcir esos achaques, porque esos achaques tienen que ver con la debilidad y la fragmentación. Bueno, pues les mando un besote, espero que les haya gustado esta explicación acerca de la movilidad, de la conexión y sobre todo de la alineación. Adiós.